Hola jóvenes, a continuación abordaremos el tema de prueba de hipótesis. Una prueba de hipótesis es una prueba estadística que consiste en el contraste o en la comparación de dos hipótesis o situaciones arraigadas a un parámetro poblacional, en este caso a la media, en donde nosotros podemos rechazar o no rechazar la hipótesis nula de acuerdo a un nivel de significancia. Dicho nivel es obtenido de la distribución normal, es decir, de la probabilidad. Para aplicar esta prueba de hipótesis, nosotros debemos definir las hipótesis que vamos a utilizar, conocidas como hipótesis nula, que es H0, e hipótesis alternativa, que es H1. En la hipótesis alternativa se coloca lo que nosotros deseamos probar y en la hipótesis nula se coloca la contradicción a lo que se quiere probar. De acuerdo a la situación que nosotros estemos tratando, se va a definir qué caso o qué tipo de prueba de hipótesis vamos a utilizar. Existe la prueba de cola inferior, la cola superior y la prueba de dos colas. En el caso de la prueba inferior, la vamos a utilizar cuando lo que nosotros deseamos probar es que la media poblacional sea menor a un valor. Por lo tanto, la hipótesis nula es lo contrario, es decir, que la media poblacional sea mayor o igual. En el caso de la prueba superior, la vamos a utilizar cuando nosotros queramos probar que la media poblacional es mayor a un valor. Por lo tanto, la hipótesis nula, que es lo contrario, es que la media poblacional sea menor o igual a ese valor. Y finalmente tenemos la prueba de dos colas, cuando se desee probar que la media poblacional es diferente a un valor. Por lo tanto, la hipótesis nula es lo contrario, que esa media sea igual a un valor. Entonces, nosotros siempre vamos a definir el tipo de prueba de hipótesis de acuerdo a lo que se quiera probar, es decir, de acuerdo a la hipótesis alternativa o a H1. Vamos a ver a continuación un ejemplo de aplicación de la prueba de hipótesis para que podamos visualizar de qué manera identificar los datos y plantear las hipótesis. En este caso nos dice, las empresas de seguridad de Wall Street pagaron en 2005 gratificaciones de fin de año de 125.500 por empleados. En una muestra de 40 empleados, la media muestral de las gratificaciones de fin de año es de 118.000. Suponga que la desviación estándar poblacional es de 30.000 pesos. Entonces, a continuación se nos da un inciso donde nos dice que se desea determinar si la media de la gratificación de fin de año es menor de la media reportada por la población con un nivel de significancia alfa de 0.05. Entonces, este inciso, este planteamiento nos permite determinar qué tipo de hipótesis voy a utilizar, que en este caso corresponde a la hipótesis de prueba de cola inferior. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo probar que la media sea menor, ¿ok? Entonces, este menor es el que me indica qué tipo de prueba debo utilizar. Voy a buscar cuál involucra el menor en la H1, que si ustedes pueden observar es el primer caso, la de cola inferior. Entonces, bueno, voy a usar una prueba de cola inferior y ahora voy a identificar los datos que me da el problema. En este caso, debo yo determinar una μ0. Si ustedes observan aquí, en las pruebas de hipótesis, siempre la media poblacional está acompañada de una μ0. Esta μ0 va a ser la media que me está dando el problema. Si ustedes pueden observar, acá me está diciendo las empresas pagaron en 2005 gratificaciones de fin de año de 125.500 por empleados. Este valor es la media poblacional que la voy a representar como μ0. Ahora, X barrita, acuérdense que es la media muestral. Entonces, cuando ustedes lean una muestra, se tomó un 40 empleados, se tomaron 10 empleados, estoy hablando de muestras. Por lo tanto, la media que corresponda a esa muestra va a ser la media muestral que la voy a definir como X barrita. En este caso es 118.000. Posteriormente me piden la desviación estándar que está representada por sigma, que la voy a tomar igual del problema, que en este caso es 30.000. N va a representar el tamaño de muestra, cuántos empleados se tomaron 40, y alfa representa el nivel de significancia que nos estén pidiendo, que en este caso es 0.05. Entonces, básicamente, estos son todos los datos que nosotros debemos identificar en el problema para ir resolviendo la prueba de hipótesis.
El paso número 2 va a ser plantear la hipótesis. En este caso, como nosotros ya definimos que queremos una prueba de cola inferior, entonces me voy a ir a mis tipos de hipótesis y voy a tomar esta que me dice prueba de cola inferior, ¿no? Entonces nada más voy a plantear estas hipótesis en mi problema. Mu se va a quedar tal cual y lo que voy a sustituir es mu0, ¿ok? Entonces, en este caso, ustedes observen que H0 corresponde a mu mayor o igual a 125.500 y la H1 es mu menor a 125.500. ¿Por qué? Acuérdense que en la hipótesis alternativa, que es la H1, yo debo probar aquello, perdón, debo colocar aquello que deseo probar, que en este caso es que la media sea menor que 125.500. Siempre mu es menor que mu0, o sea, lo que yo haya colocado en mu0 es lo que voy a poner aquí. Y en la hipótesis nula es lo contrario a lo que se quiere probar. Si yo quiero probar que sea menor, lo contrario es que sea mayor o igual. De todas formas, nada más es sustituir los datos que nosotros ya definimos en la prueba de hipótesis, en la fórmula de la prueba de hipótesis que les enseñé en un primer instante. Posteriormente a esto, nosotros debemos calcular un estadístico de prueba con una formulita que tenemos nosotros en el manual de asignatura. Déjenme se los presento para que pues podamos visualizarlo. Ok, aquí tenemos el manual de asignatura y nos dice cuál es la fórmula del estadístico de prueba. La fórmula del estadístico de prueba es esta: Z es igual a la media muestral menos mu0 entre sigma entre raíz de n. Entonces, esta fórmula, es la que debemos utilizar para calcular este estadístico de prueba que ahora lo vamos a utilizar. Entonces, de acuerdo con esa formulita, yo voy a sustituir los datos. Acuérdense, este es X barrita, que es la media muestral, menos mu0 entre la desviación estándar, que es sigma, entre la raíz del tamaño de la muestra. Entonces, si ustedes pueden pues observar en los datos que nosotros ya habíamos definido, estos son los que vamos a sustituir en nuestro estadístico de prueba. Entonces, ustedes en su calculadora pueden colocar 118.000 menos 125.500 entre 30.000, que es la desviación estándar, entre la raíz de la muestra, que es 40, ¿ok? Entonces, en sus calculadoras van a obtener pues varios decimales, en este caso menos 1.58113883, pero este valor lo vamos a utilizar para localizar una probabilidad en la tablita de la distribución normal. Por lo tanto, nosotros debemos redondear todo ese valor que nos dio a dos cifras, es decir, nos dio menos 1.58 y el tercer dígito después del punto es el que vamos a tomar para redondear o no. En este caso, como es menos 1.581, el tercer dígito es 1, entonces se queda en 0.58, o sea, en menos 1.58. Si hubiera sido menos 1.585, entonces redondearíamos a menos 1.59. Es algo similar a lo que estuvimos trabajando en la unidad anterior para pues encontrar el valor de z en las tablas, ¿va? Entonces, muy bien, una vez que nosotros ya tenemos este valor, que es nuestro estadístico de prueba, nos va a servir para poder establecer la decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula, ¿ok? Entonces, en este caso, este menos 1.58 nos va a servir para encontrar la probabilidad a la izquierda de la tabla, es decir, este valor que ya obtuve en mi estadístico Z lo voy a buscar en mi tablita de probabilidad normal, que es la que pues estuvimos trabajando la unidad pasada. Entonces, ¿cómo lo localizo? Acordémonos que debemos localizar aquí en la columna de manera vertical las dos primeras cifras, es decir, menos 1.5, ¿ok? Entonces voy a localizar menos 1.5, aquí está. ¿Y qué me hace falta para llegar a menos 1.58? Buscar el 0.08, pero ahora de manera horizontal, ¿ok? Entonces, ¿cuál va a ser el valor buscado? Va a ser la intersección entre ese menos 1.5 y el 0.08, ¿ok? Entonces,
es muy similar a lo que estuvimos haciendo en pues la unidad anterior, ¿no? Entonces nuestro valor buscado es 0.0571, ¿va? Que es el que tengo puesto en esta parte. Como es una prueba de cola izquierda, entonces nos da en automático la probabilidad, no tengo que hacer absolutamente nada, porque es de prueba inferior, de cola izquierda, de cola inferior, ¿sale? Esto que es casi automático, solo lo podemos hacer en este caso, ¿va? Bueno, ya busqué la probabilidad que es 0.0571. Ahora, ¿cuál va a ser mi regla de decisión? ¿Cómo voy a saber si rechazo o no rechazo la hipótesis? La regla siempre nos dice que se rechaza la hipótesis nula si el valor P es menor que alfa, ¿ok? ¿Cuál va a ser mi valor P? El valor P es el que yo ya encontré en la probabilidad, en la tabla de distribución normal, ¿ok? Es decir, este valor que está en rojo corresponde al valor P. Entonces, si este valor es menor o igual que alfa, es decir, que el nivel de significancia, se rechaza H0. Si ese valor fuera mayor, entonces yo concluyo que no se rechaza. Siempre voy a concluir en rechazo o no rechazo, nunca en aceptación, ¿ok? Entonces, pues voy a comparar, ¿no? Como este 0.0571 pues es mayor que alfa, acuérdense que alfa ¿cuánto valía? Alfa vale 0.05, entonces mi valor P me dio 0.0571, es mayor. Por lo tanto, ¿qué me dice? Que no rechazo H0, ¿sale? Entonces, esa es mi conclusión, no se rechaza la hipótesis nula. ¿Qué hubiera pasado si este valor P hubiera sido menor? Entonces, mi conclusión sería que se rechaza H0, ¿va? ¿Qué quiere decir esto? No estoy aceptando nunca la hipótesis alternativa, simplemente estoy diciendo que en este caso, como el valor P es mayor al nivel de significancia, no se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto se puede concluir de que la media poblacional es mayor o igual a 125.500, ¿ok? Entonces es lo que yo estoy planteando en este caso. Entonces siempre voy a concluir en rechazo o no rechazo, nunca en aceptación. Entonces, esto es el primer caso de la prueba de hipótesis cuando tenemos una cola de prueba inferior, es decir, cuando queremos probar que algo es menor. Nuestro segundo caso siempre vamos a abordar el mismo ejemplo, solo que ahora nos están pidiendo determinar si la media de gratificación es superior de la media reportada con un nivel de confianza o de significancia de 0.01. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que plantear? Otra vez voy a plantear todos mis datos, pero pues los datos los saco del ejemplo, de la situación, porque no la cambié. Entonces, mi μ0, acuérdense que la μ0 es la media poblacional, ¿ok? Si no les dice media poblacional como tal, pues es el valor que aparezca de primero, que en este caso es 125.500. Posteriormente, la media muestral, pues es la que me dice que se obtuvo de los 40 empleados, que es 118.000. La la desviación estándar, pues es 30.000. La muestra, que es n, es 40. Y el nivel de significancia, pues en este caso sí va a cambiar, ya no es 0.05, nos están diciendo que yo utilice 0.01. Entonces aquí es 0.01. Ok. Entonces voy a plantear, ya tengo mis datos, ahora voy a plantear mi hipótesis. Como me están pidiendo que la media, probar que la media sea mayor, o superior, entonces voy a plantear en mi hipótesis alternativa, o sea, en H1, que la media poblacional sea mayor a μ0, o sea, a 125.500. Por lo tanto, la hipótesis nula, que es lo contrario, va a ser menor o igual a 125.500. Otra vez nada más estoy sustituyendo en la prueba de cola superior. Una vez que ustedes ya tienen pues su planteamiento de la hipótesis, ¿qué es lo que sigue? Buscar nada más nuestro estadístico de prueba, que es la misma fórmula. En este caso es la media muestral menos la media poblacional entre la desviación estándar entre la raíz de la muestra. Y pues como estamos utilizando el mismo ejemplo del caso anterior, obviamente el estadístico de prueba no va a cambiar, es menos 1.58. ¿Ok?
Sin embargo, observen algo. Aquí, como estoy hablando de una prueba de cola superior, es decir, estoy buscando una probabilidad a la derecha, no puedo tomar automáticamente la probabilidad que me da la tabla, tengo que hacer un ajuste por ahí. Entonces, cuando yo busco aquí el valor P, que es la probabilidad de menos 1.58, pero a la derecha, tengo que plantear esta fórmula que está en rojo. Es decir, yo tengo que buscar primero en mi tabla este valor, menos 1.58. Entonces lo buscamos aquí en la tabla, que es el mismo que buscamos en el caso anterior, pero como estoy hablando de una prueba a la derecha, tengo que plantear esto, 1 menos lo que me haya dado esta probabilidad. Entonces tengo 1 menos lo que me da esto, que es 0.0571. Resuelvo esto en mi calculadora y me da como resultado 1.9429. Entonces, esta es la probabilidad o el valor P que yo estoy buscando y el que voy a comparar con el nivel de significancia para poder decidir si rechazo o no rechazo la hipótesis nula. Entonces, en este caso, observen que el 0.9429 es mayor que el nivel de significancia, que es 0.01, ¿ok? Por lo tanto, en este caso, pues no se rechaza la hipótesis nula, puesto que este valor fue mayor al nivel de significancia. Quiere decir que se puede establecer, ay, ya me perdí, se puede establecer que, ¿dónde está nuestra prueba? Aquí está. Se puede decir que la media poblacional es menor o igual a 125.500 con un nivel de significancia del 0.01, ¿ok? Entonces, mucho ojo, aquí entonces como nuestro valor P fue mayor que el nivel de significancia, no se rechaza la hipótesis nula. Pero tenemos que hacer, recuerden, este arreglito porque estoy hablando de una cola superior. Y el último caso, nos están pidiendo determinar si la media de la gratificación es diferente de la media reportada con un nivel de significancia del 0.05. Entonces, en este caso, pues estoy tratando el mismo ejemplo, la misma situación, por lo tanto los datos son los mismos. Tengo μ0, x barrita, que es la media muestral, tengo la desviación estándar, tengo el tamaño de la muestra y tengo el nivel de significancia, que en este caso es 0.05. Voy a plantear mi hipótesis de acuerdo a lo que me están pidiendo, que en este caso es que la media sea diferente. Entonces mi hipótesis alternativa va a ser que μ, que la media poblacional sea diferente, que es lo que me están pidiendo, de 125.500, y la hipótesis nula, que es lo contrario a la hipótesis alternativa, es que μ sea igual, ¿ok? Entonces, con base a esto, yo voy a ir siguiendo pues los pasos. El paso número 3 es calcular nuestro estadístico de prueba, que en este caso pues no cambia porque son los mismos datos que estoy usando. Tengo mi media muestral, mi media poblacional, mi desviación estándar y la raíz de la muestra. Entonces esto me da resultado menos 1.58 y ahora voy a buscar el valor P. En este caso, cuando estoy hablando de una probabilidad o una prueba de dos colas, lo que yo tengo que hacer es que el valor que yo busque de este que me está dando lo voy a multiplicar por 2, puesto como si ustedes pueden observar, la distribución normal es simétrica. Por lo tanto, como estoy hablando de dos colas, me interesa buscar probabilidad de este lado y de este lado. Por lo tanto, lo que me dé aquí, si lo multiplico por 2, ya voy a obtener los dos lados que yo quiero encontrar. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya que tengo el estadístico de prueba, voy a buscar la probabilidad de este estadístico en mi tablita de distribución normal, que pues ya lo ubicamos hace ratito. Es 0.0571. Entonces, ese 0.0571, ¿qué es lo que voy a hacer cuando tenga yo una prueba de dos colas? Multiplicarlo por 2, ¿ok? Es decir, lo que me dio, nada más lo voy a multiplicar por 2 y voy a obtener 0.01142, ¿ok? Entonces, la probabilidad de menos 1.58 me da 0.0571.
esto se multiplica por 2 porque estoy hablando de prueba de 2 colas y me da como resultado este punto 0.1142, ¿ok? Entonces esto lo voy a utilizar para tomar nuestra decisión. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra decisión? En este caso, como el valor P es 0.1142, este 0.1142 es mayor que el nivel de significancia que estamos usando, este 0.05, entonces no se rechaza la hipótesis nula. Esa es mi decisión o mi conclusión. Si me hubiera dado un valor menor, entonces, ¿cuál sería mi conclusión? Se rechaza la hipótesis nula. Acuérdense que la regla de decisión, ¿cuál va a ser nuestra regla de decisión? Rechazar la hipótesis nula si el valor P es menor o igual a alfa. Si el valor P nos da mayor, como en estos tres casos, pues que fue coincidencia, entonces no se rechaza la hipótesis nula, ¿ok? Entonces, básicamente, pues es todo el tema de prueba de hipótesis. La verdad no es complicado, nada más debemos tener mucho cuidado con la parte del planteamiento de la hipótesis. Acuérdense que lo que me está diciendo el problema, lo que yo quiero probar, siempre va a ir en H1, ¿ok? Siempre va a ir en la hipótesis alternativa y lo contrario a lo que yo quiero probar va a ir en la hipótesis nula. Si yo quiero probar que la media es menor, entonces en la hipótesis nula va que es mayor o igual. Es dependiendo de lo que se quiera probar, ¿ok? Hay que tener en cuenta el nivel de significancia y siempre tener a la mano nuestra tabla de probabilidad normal, que es donde vamos a hallar la probabilidad deseada, o sea, el valor P. Acuérdense que el valor P es el que nos sirve para tomar una decisión con respecto a si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula. ¿Okay? Y tener en cuenta que para buscar la probabilidad en la tabla tenemos que ver si es una cola inferior, es automáticamente el resultado que me da la tabla. Si es una prueba de cola superior, tengo que hacer 1 menos la probabilidad que busca en la tabla. Si es una prueba de 2 colas, tenemos que multiplicar por 2 el resultado que nos da en la tabla. Entonces es lo que tenemos que tener cuidado nada más y pues después plantear nuestra decisión. ¿Ok? Bueno, espero que haya quedado clara esta explicación, chicos. De todas formas, tienen los pasos también en el manual de asignatura donde pueden acceder a ellos. Les envío un cordial saludo y nos vemos en el siguiente video.